controvertirlas. Y a pesar de que esto es así, miren ustedes la paradoja: durante milenios el conocimiento avanzó con extrema lentitud en la historia de la humanidad, porque era un conocimiento que se transmitía en el seno de la familia, de padres a hijos. Algo se transmitía de los artesanos a los aprendices, y había unas muy pocas que uno podría llamar instituciones de creación y transmisión del conocimiento, como pudieron ser, por ejemplo, las comunidades religiosas egipcias, o como pudieron ser los conventos medievales en Europa en general. Durante milenios, entonces, el conocimiento se movió con extrema lentitud, porque estaba, repito, preso de la esfera de lo privado. Era lo que lo privado pudiera hacer con eso. En algún momento, esta comprensión de la humanidad de estos fenómenos empieza a dar un salto que, a mi juicio, es la mayor revolución de la historia de la humanidad. ¿En qué consistió el salto? En que los sectores más avanzados de las sociedades entendieron que no era posible avanzar sin darle una cabal importancia al conocimiento. O sea, hicieron conciencia de esto que yo he dicho ahora aquí. Pues hoy la humanidad tiene conciencia, pero hace centenares de años no la tenía. Pero en algún momento, repito, y no voy a entrar en detalles, se entendió este problema: sin conocimiento no es posible desarrollar las cosas. Y apareció entonces también la idea de la importancia de la enseñanza. O sea, de no dejar el aprendizaje como un problema medio casual y espontáneo en el seno de las familias o de los artesanos, sino convertirlo en un asunto clave. Y empezaron entonces a aparecer las instituciones educativas de distinto tipo. Y en ese proceso hay un momento en que aparece una idea que es, a mi juicio, la que hace todo este fenómeno realmente revolucionario, y es que aparece la idea de que el conocimiento, la enseñanza, el avance de la comprensión de los fenómenos debe tratarse con la idea de que sea un avance universal. Hasta este momento del que estoy hablando, y estoy hablando por ahí por los tiempos de la revolución industrial, lo que primaba en el mundo era la ignorancia. En el medioevo europeo ni los reyes sabían leer y escribir. Ese era un asunto de unos cuantos iniciados, pero en algún momento la humanidad entiende que hay que aumentarle el conocimiento a toda la sociedad, y entonces aparece la idea de la educación universal. Universal quiere decir para todos. La idea de la educación universal para todos, en los diferentes niveles y tipos. Esto, por supuesto, que también es un proceso, tamizada siempre, por supuesto, por el deseo y la capacidad de los estudiantes de formarse en uno u otro tipo de educación. Y al aparecer esta idea, aparece una que va con ella, y que probablemente en su momento de esto no se habló, pero que hoy toca advertir, y es que esa educación, esa transmisión y esa creación de los conocimientos debe ser de buena calidad. Pues porque si no, pues resulta ser un fracaso y una estafa. Esto, repito, hay que decirlo ahora, porque en el mundo del libre comercio y del neoliberalismo, como el fraude se ha convertido en la norma, entonces uno tiene que pedir una Coca-Cola y advertir: oiga, pero que sea Coca-Cola. Sí, porque si no son capaces de hacerle trampa hasta en una gaseosa de ese tipo. Entonces se habla de educación universal y se habla de buena calidad. Y yo les hago una pregunta a ustedes, senadores y colombianos: si no es gratuita, ¿puede ser universal? ¿Puede haber una educación universal en un país si esa educación no es gratuita? Por supuesto que no, porque el acceso a la educación es un acceso a un bien que es por definición costoso, y por definición estas son sociedades, todas las del mundo, y Colombia particularmente, son sociedades llenas de pobres, de paupérrimos, de personas en la miseria, de clases medias bajas que no tienen capacidad para comprar ningún tipo de educación, o que tendrían capacidad para comprar una educación mediocre. Entonces aquí termina apareciendo, como una de las ideas más democráticas de la historia del género humano, la idea de que la educación debe ser universal, debe ser de buena calidad, debe ser gratuita, y para que pueda ser gratuita tiene que ser pública y tiene que ser pagada por el Estado, porque ¿quién más va a pagarla? Y este es el centro de este debate, señora ministra. Está el gobierno de Colombia,
este y los anteriores, persiguiendo este paradigma, esta idea, o por el contrario lo que está haciendo es actuar en contravía de estas realidades y asegurando que este país se quede preso del subdesarrollo. Y entonces, como esto es de esta manera, y esta es la realidad concreta e irrefutable, la humanidad da otro paso, y es que responsabiliza al Estado de este problema de la educación. O sea, y ustedes miran todos los países, sea que cumplan o que no cumplan, tienen que reconocer que este es un problema del Estado, porque el Estado es además la principal palanca económica de cualquier sociedad. No hay nadie más poderoso económicamente que el Estado, y si la educación es así de importante, pues hay que otorgarle al Estado la responsabilidad de asumir estos asuntos. No se trata entonces este debate, y es bueno advertirlo, un debate entre las ideas socialistas y las ideas burguesas. No, esto que estoy señalando, esto de la educación universal, gratuita, de alta calidad, hace en sus orígenes parte del pensamiento burgués. Cualquier burgués medianamente civilizado, que quiera a su país, que quiera de verdad el progreso de la humanidad, que quiera la mejoría de sus propios negocios, debe defender este tipo de educación, porque sin este tipo de educación no es posible que los países salgan del subdesarrollo. Y es por esta razón también que se plantea que la educación debe ser un derecho, como una manera de mandar el mensaje que la importancia le concede. Alguien me dirá que esto no es posible. Pues bueno, yo les cuento esto, senadores y colombianos. La educación reputada como la mejor del mundo es la educación de Finlandia. Y les doy este dato. La educación en Finlandia es universal, es decir, para todos. La educación en Finlandia es igual para todos los ciudadanos de Finlandia, sean pobres o clases medias o ricos. Y este es parte del criterio democrático de las cosas. La educación es gratuita toda, y la educación es pública toda en Finlandia. Pero además hay un adelanto en Finlandia que es contrario exactamente a lo que sucede en Colombia. Si hay alguien respetado en Finlandia es el profesor. Los mejores estudiantes son los únicos que pueden ser profesores. La sociedad se encarga de formar a sus profesores en los más altos niveles. Les pagan, por supuesto, sueldos decentes y sueldos adecuados, y les garantizan unas condiciones laborales sin las cuales no es posible tener una buena educación, porque dígase lo que se diga, la base de cualquier sistema educativo es la calidad y el nivel de sus profesores. Sin eso no hay nada. Todas esas basuritas que echan de que es que con el internet todo se va a arreglar, no pasan de ser basuritas. La clave de cualquier sistema educativo son sus profesores y cómo los atiendan. En Finlandia es un honor ser profesor, es un orgullo ser profesor, y la sociedad los cuida y los protege, porque los profesores son los encargados de los niños finlandeses, y por supuesto hacen esfuerzos porque las cosas salgan de la mejor manera. ¿Cuál es el problema con la educación privada entonces? ¿Dónde está la contradicción entre la pública y la privada? No es que la educación privada per se no pueda ser de buena calidad, claro que puede serlo. Varias de las universidades mejores del mundo son universidades privadas, eso es conocido. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos matrículas del orden de $100.000 al año y más. Entonces sí, son muy buenas, pero ¿cuántos pueden entrar? ¿Cuántos pueden pagarla? Entonces, cuando uno mira esto con este sentido, empieza a descubrir que, exceptuando a la educación privada de altísimo nivel, la más costosa, el resto de la educación privada empieza a ser cada vez más mediocre, hasta llegar a los peores niveles que puedan concebirse como sistema educativo, porque es acorde con la pobreza de los ciudadanos. El lío con la educación privada entonces, ¿cuál es? Que hay gente que es tan pobre que no puede pagar ni la peor educación privada, y el grueso de los seres humanos a los que les toca pagar educación privada, les toca pagar una educación de mala calidad, una educación mediocre. Y miren ustedes esta cifra que les ilustra lo que les quiero decir, este problema de los costos que están vinculados con las calidades y lo que pasa en las privadas y en las públicas. La universidad más cara de Colombia, su carrera de ingeniería civil, paga este año al año, no al semestre, 26 millones de pesos, con 26.300.000 pesos. Por un año de educación. La educación, la universidad más privada, más barata que encontramos también en ingeniería civil,
vale unos 4.6 millones de pesos, o sea, casi 6 veces menos. O sea que tiene una financiación que es igual por ahí al 17% de la primera. Esa es la diferencia, esa es la realidad. O sea, aquí hay ingenieros que valen o se forman a 26 millones de pesos e ingenieros que se forman a 4 millones de pesos. Y yo le hago una pregunta a la señora ministra y a los colombianos, ¿y eso no marca diferencias? ¿Eso no tiene nada que ver con la calidad? ¿No tiene nada que ver con la calidad? ¿Sí será que es lo mismo un almuerzo de 50.000 pesos que un corrientazo? ¿Y sí será que a la sociedad no le importa esas diferencias de costos que tienen que ver con la calidad? ¿Será que a esos muchachos que se gradúan de esas universidades de garaje, lo que llaman el mercado los recibe con los brazos abiertos y les da todas las garantías para que se empleen? ¿Será que las tasas de desempleo de la universidad más cara de Colombia son iguales a las tasas de desempleo de las universidades de garaje? ¿Y a la sociedad tampoco le pasa nada? Claro, la educación desarrolla, pero si es de buena calidad, porque a los ingenieros se les caen los puentes. Por supuesto que la educación no genera desarrollo, sino genera subdesarrollo. Y estos son los debates que hay que hacer, señora ministra y colombianos, porque es que aquí no nos pueden seguir evadiendo este tipo de discusiones que tienen que ver con un asunto de una importancia tan grande como he señalado. Y para agravar las cosas, este problema, esta contradicción de la educación privada, en la que los rectores están presos, porque si suben la matrícula no les entran los muchachos, ¿sí? Y en ese sentido no pueden hacer otra cosa. Y si la bajan, entonces no pueden pagar la educación que quisieran. Estas son las realidades de las que estamos hablando. Y esto, por supuesto, se agrava con el ánimo de lucro, señora ministra. Ojalá busquen en internet más de una conferencia y entrevista con Francisco Piedrahita. Francisco Piedrahita es el rector de ICESI, una universidad privada de Cali muy prestigiosa. Y verán ustedes cómo Francisco Piedrahita explica cómo las peores universidades del mundo son las privadas con ánimo de lucro. Y la explicación es obvia. Él explica, como, por ejemplo, cómo la principal universidad privada con ánimo de lucro en Estados Unidos gasta más en propaganda que en profesores, porque la propaganda es para engañar a los estudiantes, para estafarlos, para mentirles sobre lo que de verdad ofrece esa universidad. Y Piedrahita explica una cosa que es obvia, es que en la universidad privada, cuando no tiene ánimo de lucro, hay que suponer que cada peso que pagan los muchachos se vuelve educación. Pero en la universidad con ánimo de lucro, lo que necesita el rector es que paguen harto y que se gaste poco. Esto es una cosa que está demostrada hasta la saciedad, y por eso en Colombia, senadores, la ley prohíbe la universidad privada con ánimo de lucro. Está prohibida en la ley, pero yo le pregunto a la ministra, ¿me puede certificar el gobierno que en Colombia no hay universidad privada con ánimo de lucro? Porque yo aquí tengo una cita de un exrector de la Universidad de los Andes, el doctor Angulo, en donde él dice que en Colombia se las ingenian para que haya ánimo de lucro y haya ganancia en las universidades privadas, y no como una cosa excepcional, sino como una cosa de tipo general, de tipo general. Estos son los temas del debate. Este solo debate debería convertirse en un debate nacional con toda la seriedad. Y es por esto también otra cosa. Si ustedes miran el conjunto del planeta, en promedio, como norma, las mejores universidades del mundo son públicas. Uno mira el caso norteamericano y tienen 8, las Ivy Leagues, que son de primer nivel, pero son 8. Y en el otro extremo está la Universidad de Phoenix y las otras que son con ánimo de lucro, que son basura como universidades. Y en el centro del poderoso aparato de conocimiento norteamericano están las universidades públicas de todos los estados, que son muchísimas más que las famosas 8 que mencioné. Y si ustedes miran, en Europa no es solo Finlandia la que actúa con esta lógica. En Europa también las mejores universidades, como norma, digo yo, no como excepción, sino como norma, son públicas, por la obvia razón de que nadie mejor que los estados tiene recursos con que pagar los altísimos costos de cualquier sistema educativo. ¿Y en Colombia qué nos ha pasado? ¿Cuáles son las causas de la mala educación en Colombia? ¿Cuáles son las causas que ya se ha aceptado todo el mundo que es mala? Pero ¿cuáles son las causas? Yo sostengo la tesis de que en Colombia la mala educación, señora ministra, es una política de Estado.
O sea, no es una equivocación, no es que están confundidos, no, ese ha sido un propósito de todos los gobiernos, como lo voy a demostrar a continuación. Veamos algunos ejemplos de decisiones que han matado la calidad de la educación en Colombia. En el gobierno de Carlos Lleras, tan reputado como sabio, ante una crisis de edificios, de espacios donde generar educación, se inventaron la doble jornada. La doble jornada, entonces unos muchachos estudian por la mañana y otros por la tarde en el mismo edificio. Y eso les pareció una genialidad. ¿Y saben qué quiere decir eso? Se mencionó aquí una vez. Quiere decir que los muchachos de la doble jornada están en las aulas 30% menos a lo largo de todo su colegio que los que están en doble jornada por la mañana y por la tarde. 30% menos de clases. 30% menos de clases, y eso fue política de Estado. Y algunos de ustedes de pronto me dirán, no, es que no sabían, el doctor Carlos Lleras no entendió y no se dio cuenta. Y entonces yo les hago una pregunta a ustedes: si nadie se dio cuenta, ¿por qué las élites colombianas a lo largo de todos estos años han puesto a sus hijos preciso en aquellos colegios que excepcionalmente en el país tienen doble jornada? Si no se sabía, si no se entendía, ¿por qué la élite colombiana asume la lógica que es la que se asume en esta decisión, y es que los hijos de los ricos tienen 30% más de clases que los hijos de los pobres, o de los ricos, o de algunas clases medias? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Fue inconsciente? ¿No se dieron cuenta? No, fue consciente, y todos los gobiernos hasta este han mantenido la doble jornada como una política educativa del Estado colombiano. Y no me digan que es que no hay plata. No me digan que es que no hay plata. Lo que no ha habido es voluntad política para que esa cosa se resuelva de otra manera. Ya mencioné la importancia de los docentes, y miremos cómo ha tratado la sociedad colombiana a los docentes. Es una campaña sistemática de décadas para vilipendiar, para maltratar a los docentes. Todavía es común la idea en Colombia de que la educación es mala por culpa de los profesores. Maltratados de mil maneras, perseguidos, mal valorados, irrespetados. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, senadores de la República, ¿alguno de ustedes quisiera tener un hijo que fuera profesor en primaria o secundaria? ¿Alguien en Colombia piensa como los finlandeses, que les resulta ser un orgullo para un padre que un hijo sea profesor? Por supuesto que no, porque en este país se ha maltratado sistemáticamente al profesorado. Sobrecargados en horas de clase, con demasiados estudiantes en el aula, eso están todas las estadísticas para demostrarlo, y pésimamente pagos. Pero además no solo pésimamente pagos, sino que hay un diseño, señora ministra, hoy para bajarle los salarios a todo el sistema educativo de primaria y secundaria en Colombia, o de básica de media. Lo explico con algún detalle para que ustedes vean lo torcido de lo que está pasando. Hoy en Colombia, los docentes más viejos están en el estatuto docente, y esos docentes más viejos tienen unas garantías del estatuto docente. Su salario de enganche es por ahí 1.400.000 pesos, que es bien malo para una persona que tiene título universitario. Pues bien, cada vez son menos los profesores en el estatuto docente, porque se inventaron una cosa que se llama el 1278, un decreto en donde los docentes públicos no tienen los mismos derechos del estatuto docente y tienen un salario de enganche menor incluso que ya el malo que mencioné. Y mientras los primeros pueden ascender con dificultades, para los segundos es imposible ascender en el escalafón. Todo para mantenerlos presos de unos pagos absolutamente inaceptables. Y no contentos con eso, senadores, crearon un tercer nivel de profesores, que se llaman los tercerizados, los de los proyectos en concesión, colegios privados que les gustan tanto, los de los convenios, que son profesores que ganan muchísimo menos que los anteriores. Está en la política educativa del Estado colombiano. Profesores que no tienen estabilidad laboral, profesores a los que no les pagan los 12 meses del año, profesores que de sus pagos escasos tienen que pagarse la seguridad social. Y esta es la política que hoy está vigente en Colombia, la política de ir degradando los derechos laborales de los docentes colombianos de la básica y de la media. Pero miremos más cosas. Todo el mundo sabe de la importancia de la educación preescolar. No hay persona cuyos recursos le permitan que no tenga a su hijo en un preescolar.
Preescolares de por lo menos 3 años o más. Todos lo sabemos aquí. Todos nuestros hijos y nuestros nietos están en eso. Y resulta que en Colombia el preescolar público es prácticamente inexistente. Es tan escaso que no alcanza a marcar en los porcentajes. Y estoy hablando de preescolar de verdad. No estoy hablando del trabajo de esas sufridas madres comunitarias que lo hacen con la mejor buena voluntad, pero eso no es un preescolar. No existe preescolar público en Colombia. Pero además les doy este dato. Todas las universidades públicas han organizado las cosas para que sus posgrados tengan precio de universidad privada, lo que quiere decir que los pobres que logran graduarse en un posgrado en una universidad pública no pueden hacer el posgrado porque no tienen capacidad para pagarlo. Estas son las realidades que tenemos. O sea, un sistema educativo inicuo, diseñado para que estudien más o menos bien los que tienen plata y para que los demás, como se dice coloquialmente, se jodan. Y claro, y los que tienen más plata pueden irse a Estados Unidos a las famosas 8 universidades o a Europa a formarse. Pero ¿qué le pasa con la formación? ¿Qué le pasa a la formación del pueblo colombiano? Y no contentos con esta situación, hoy en Colombia, la mitad de los estudiantes universitarios son de privadas. La mitad. Estamos hablando de 761.000 estudiantes colombianos en universidades privadas. Yo pregunto, ¿cuántas están en las 5 más costosas? Porque es que aquí se cacarea mucho la calidad de unas cuantas instituciones educativas privadas, pero no se habla de las instituciones educativas de garaje, que son las comunes, ministra. Es que aquí las 3 o 4 famosas, esas son para 4 gatos muy distinguidos, pero 4 gatos. Y el grueso de la gente que está en las privadas, de 761.000, están en instituciones de garaje, perratas. Muchas de ellas además con ánimo de lucro, que constituyen verdaderos fraudes a esos muchachos y a este país. Y las públicas las vienen privatizando. Es que la gracia de la pública no es el letrero de lo público. O sea, la gracia de la universidad pública o la educación pública no es que en la puerta haya un letrero que diga universidad hiper mega pública. La gracia es si tiene una financiación como la que el Estado se supone puede prestar. La gracia es si tiene una calidad de alto nivel que marque la diferencia de la que estoy hablando desde el principio. Porque si yo cojo una universidad pública y le estrangulo sus finanzas, la termino generando finanzas semejantes a una privada de garaje, pues la destruyo como institución de calidad. Esto no hay que ser un mago para saberlo. O sea, yo le repito, este no es un prurito ideológico. Este no es un pleito entre lo privado y lo público, como algunos intentan entenderlo. Este es un problema material, concreto, de calidades, de recursos. Y a la universidad pública la están estrangulando. Hoy por hoy ya hay universidades públicas, no voy a mencionar nombres, cuyos ingresos son semejantes a los ingresos de las universidades privadas de garaje. Luego tendrán que volverse tan perratas como las universidades privadas de garaje. ¿Cómo más se van a volver? Que ya hay universidades públicas donde los profesores de tiempo completo son un milagro. Lo mismo que pasa en las universidades privadas de garaje. Esas son las cosas que nos están pasando. O sea, los edificios de las universidades públicas se están cayendo, ministra. Ojalá no suceda, pero un buen día podría haber un desastre de proporciones inmensos en alguna universidad o en algún colegio público colombiano, porque el edificio le caiga encima a los muchachos. El número de docentes de tiempo completo no es el que debería ser. Eso lo llenaron de catedráticos y de docentes ocasionales porque les salen más baratos. Y todos sabemos que la base de una buena educación es el profesor de tiempo completo y el profesor de dedicación exclusiva. Las bibliotecas no tienen las dotaciones que deberían tener. Los laboratorios no tienen las dotaciones que deberían tener. Los viajes de estudio prácticamente desaparecieron de las universidades públicas. Y además les suben las matrículas a los muchachos. Y la gente más pobre de Colombia ya no logra entrar ni siquiera a las universidades públicas porque se las han venido privatizando. 14 billones de pesos vale el déficit de las universidades públicas. Dicho por los rectores de las universidades públicas, que en general son gobiernistas. 14 billones para atender sus necesidades. Termine, senador. Para atender sus necesidades profesorales, de laboratorios, de edificios y este tipo de cosas. Y las privadas son, y hay que señalarlo con claridad, con ánimo de lucro.
Dice el mismo rector que cité hace un momento de alguna universidad privada colombiana que, por ejemplo, no voy a decir con nombre propio, él dice que el Politécnico Gran Colombiano, señora ministra, pertenece a una multinacional de la educación que se llama la Whitney. Y yo pregunto, ¿el Ministerio de Educación qué está haciendo sobre eso? Es que aquí es un delito la universidad pública con ánimo de lucro. Mientras no cambie la ley, así es. El doctor Santos intentó cambiar la ley, pero no pudo. Afortunadamente el estudiantado colombiano lo derrotó en ese propósito. Porque educación privada con ánimo de lucro, lo dice el rector del ICESI, el doctor Francisco Piedradita, es igual a educación perrata, de mala calidad, es igual a la estafa a los derechos de los estudiantes y a los derechos de progreso nacional. Y creen que este desastre de la privatización se va a resolver con créditos del ICETEX. Más privatización, más negocios para el capital financiero, más negocios para el Banco Mundial y los muchachos estrangulados que no son capaces de pagar las deudas asumidas porque cuando salen además tampoco tienen trabajo porque además el grueso del crédito del ICETEX se va a universidades privadas que no están ni siquiera, ¿cómo se llama?, calificadas. Ni siquiera cumplen con ese mínimo nivel del cual deberían cumplir. Termino haciendo, con esta presentación hasta aquí, un par de comentarios en relación con la política educativa de este Santos II del presidente de la República. Lo primero, en el alma del santismo sigue la política de la educación con ánimo de lucro. Sigue en el alma del santismo. La ministra de Comercio se ufana de promover negocios educativos en las zonas francas. Los colegios por concesión que se están impulsando son instituciones de la privatización. En el plan de desarrollo se dice que se va a crear infraestructura educativa con APPs, o sea, infraestructura educativa con ánimo de lucro, para el negocio, porque las APPs son negocios, son inversiones con ánimo de lucro. Y ya mencioné lo que está pasando con estas transnacionales que están apareciendo por aquí. El gobierno nacional entonces ha dicho que van a hacer de Colombia el país más desarrollado en América en un poco de años, en el 2025, en el 2030, no sé cuánto. Yo voy a leer aquí, señor presidente, dos cosas que dijo la ministra Gina Parodi cuando se discutía el presupuesto nacional de este año. Porque es que este problema de si se tiene buena calidad de educación o no, si se tiene jornada única o no, no es un problema de echar cuentos, eso es un problema de recursos y de decisiones prácticas, o si no, no puede suceder. Miren lo que dijo la doctora Gina Parodi aquí en el Congreso, cito al Tiempo de septiembre 24 del año pasado. Ella dice que le ampliaron un poco el presupuesto en ese momento, pero advierte, no es suficiente. Dice textualmente la información. Y dice, se requiere ampliar programas como el de alimentación, extender el bilingüismo, avanzar en la jornada única, y agrega, por lo tanto requiero de 4.6 billones de pesos adicionales, que no le dieron. Y en otra información relativa a ese mismo momento, esta de RCN, dice la ministra que el presupuesto asignado al sector no alcanzará para cubrir las necesidades y requerimientos. Sigue la información. Durante el debate de las comisiones económicas de Senado y Cámara, la funcionaria dijo que Colombia es el país de la región latinoamericana que menos invierte en educación y dejó constancia de que con la plata prevista no es posible cerrar la brecha entre la educación pública y la privada. Sugirió que con los escasos recursos queda en duda la promesa de la campaña del presidente Santos de convertir a Colombia en el país más educado de América Latina. Yo diría que no es que quede en duda, es que no va a suceder. No va a suceder porque estos no son actos de magia. Pero además, como en Colombia todo se dice y nada se demuestra, aquí tampoco nos han hecho una demostración de eso. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuáles son los mejores países de América Latina? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cómo los vamos a sobrepasar? No, simplemente se hace una frase y esa frase se repite y se repite y se repite y se repite y bueno, terminan convenciendo a la gente por el simple ejercicio de repetir las cosas, pero no hay una sola demostración que permita probar que Colombia, que está bien rezagado en América Latina, como ha dicho la propia ministra de Educación, va a superar en algo a los países que nos superan. ¿Cuál es la historia de la jornada única? Ya lo dije, esta es una vieja reivindicación de la izquierda democrática y del sindicalismo, del magisterio y de los estudiantes colombianos. Eso de la doble jornada, eso es un esperpento.
Y está bien que se mencione la importancia de tener jornada única. El problema es que solo se menciona porque cuando uno mira, y ya no me da el tiempo para detenerme, cuando uno mira los recursos, las determinaciones que se están tomando para que esa jornada única no sea carreta, sino que suceda efectivamente, entonces no aparece nada que demuestre que eso va a suceder, por lo menos en un plazo prudencial, que no sea una cosa, quién sabe, para quiénes, porque repito, no dan las cifras. Pero además hay una cosa que es muy grave en esto, y que tiene muy irritados y con toda la razón a los educadores colombianos. Uno de los presupuestos de esto de pasar a jornada única o extendida, como la llama el alcalde Petro, que tampoco es jornada única, y se hace demagogia al respecto, es sobre la base de tercerizar a los docentes. O sea, otra vez poner a los docentes a pagar los platos rotos. Y aquí insisto, ministra, no se haga ilusiones de que ustedes van a poder tener el magisterio que se necesita para desarrollar la educación colombiana sobre la base de sueldos de hambre o medidas de darles látigo e impedir que asciendan en el escalafón o pullarlos de las distintas maneras como lo vienen haciendo. Eso no va a suceder. Y como aspecto más lamentable de toda esta tragedia de la que estoy hablando, entonces nos sacan de la manga el cuento de ser Pilo paga. Y eso sí que nos lo han presentado como la genialidad de las genialidades. Y yo cuento un poco la historia. En los afanes del doctor Santos, cuando estaba en la posibilidad de ser derrotado a la presidencia de la República, entonces un buen día amaneció y dijo que él iba a dar 600.000 becas a estudiantes pobres de Colombia. 600.000. Para la posesión se le habían desaparecido 200.000 y ya en la posesión solo habló de 400.000. Y ni se mosquea. Y nadie dice nada en Colombia. Y cuando llegó la hora del programa, salieron con 10.000. El parto de los montes, ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? Esa montaña que hacía ruidos inmensos, se asustaba a todo el mundo, y cuando por fin salió algo, salió un ratoncito así de grande. Sí salió, se lo voy a reconocer, señora ministra, con un nombre muy, digamos, sonoro, ¿cierto? Y muy, digamos, encarretador, pero le voy a explicar que el nombre es de las cosas peores que tiene el programa. Y aquí me toca recurrir pues a mi experiencia como profesor para demostrárselo. 10.000. Supongamos que va a ser al año, supongamos que va a ser al año. Pero cuando uno mira que aquí se gradúan unos 650.000 muchachos al año y ofrecen 10.000, pues se da cuenta que el ratoncito es cada vez más ratoncito. Y cuando uno mira, por ejemplo, que en las públicas en el 2003 entraron 119.000 y a las privadas 123.000, lo que da 240.000. Bueno, senador. ¿Qué son 10.000? Eso es como tirar una gota de agua al océano. Pero eso sí, lo cacarean y lo cacarean y lo cacarean y lo cacarean. Y claro, no faltarán los colombianos despistados que digan la generosidad del doctor Santos y pensarán que hasta sale la plata del bolsillo de él. Pero no se amplió un cupo, y aquí hay problemas de cupos con esta medida de los 10.000 pilos de lo que menciona el gobierno nacional. No se crean nuevas plazas en las carreras. El 85% de la plata va a las universidades privadas, y este no es un debate de poca monta, que vayan a las privadas sino a las públicas. Pero además le voy a decir esto, doctora Gina Parodi, y se lo digo con toda cordialidad. Esa connotación del estudiante pilo es una equivocación grave, grave. Es que ustedes no pueden levantar la tesis de que en Colombia hay jóvenes de dos categorías distintas, los pilos y los otros. Y a los pilos se supone que les dan alguna cosa, que no es una beca, es un crédito condonable, y si se equivocan lo tienen que pagar con sangre. Pero no se puede lanzar la idea de que estudiante que no sea pilo es una especie como de indeseable, de vago, que no merece tener las garantías que debe tener cualquier ciudadano. Yo fui profesor 26 años. Si en algo hay que ser considerado, o sea, con el trato a los muchachos. Y si de alguien hay que estar pendiente, es de quienes no están necesariamente en el primer nivel. Y además, ¿quién dijo que el corte es de 10.000? ¿Quién ha dicho que los mejores son 10.000? ¿Por qué no son 12.000, 15.000, 20.000, 30.000? ¿Por qué? Es una connotación detestable, segregacionista. El ministerio debería renunciar a seguir usando esa frase que está usando con ese cuento, porque es que la educación tiene que ser un derecho ciudadano para todos. A este paso aquí vamos a terminar, que a uno le roban un reloj en una calle
Y entonces cuando le llegue a decirle al policía que por favor persiga al ladrón, el policía le pide pruebas de que uno sea un buen padre de familia, que eduque bien a sus hijos, que sepa leer en varias lenguas y cosas de ese corte. Hola, ¿esto qué es? Inaceptable. Bueno, y como si no fuera suficiente maltratar de esa manera a los muchachos, entonces ahora se inventan que también va a haber profesores pilos. Para los profesores también ser pilo paga. Y pónganle cuidado al ratoncito, este también es bien microscópico. 3.000 becas, que de verdad son créditos, y que si no las pueden pagar le sacan los ojos el capital financiero. Y son 340.000 docentes de instituciones públicas. 340.000, esto da menos del 1%. Para ocultar una cosa que es gravísima, es que en Colombia el Estado no se preocupa por mejor formar a sus educadores porque les ha dejado la responsabilidad a ellos como particulares. Mientras en Finlandia el deber de educar a sus docentes y llevarlos a maestrías y a doctorados es un deber del Estado. En Finlandia es el Estado el que hace eso. Aquí cogen a los profesores bien mal pagos, bien mal maltratados, bien vilipendiados, a quienes obligan a rebuscarse la vida en otros menesteres a que se paguen su educación. Y de pronto nos salen con que el profesor Pilo sí le paga y entonces montan otra vez la segregación. ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué los maltratan de esa manera? Que es a lo que estamos asistiendo. Por último, decir esto, señor presidente. La ley esa que aprobaron en los días del escándalo de la San Martín fue un falso positivo. Eso no resuelve el problema de las universidades privadas. No lo resuelve. La San Martín es la punta del iceberg. O sea, aquí cuántos escándalos van de universidades privadas en actos francamente delictivos. Yo vuelvo y le pregunto al ministerio, ¿me certifica el ministerio que no hay ni una sola universidad privada en Colombia que funcione con ánimo de lucro? Esas universidades privadas además se han vuelto como una especie de reinos. Y los rectores o los dueños son como reyes, con vacas con aire acondicionado. Inclusive supongamos que no se roben ni un peso, pero es que eso solo no garantiza que las cosas funcionen. ¿Qué derechos tienen los estudiantes y los profesores de esas universidades? Tiene más derecho, ciudadanos, un estudiante para discutir sus derechos en el restaurante del frente de la universidad donde compra un corrientazo que el derecho que tiene a preguntar de cómo le están manejando la universidad que él sostiene con su matrícula. Cero derechos a los profesores y a los estudiantes, cero actitud democrática en esas instituciones educativas. Muchas se han vuelto además como directorios políticos, son casi que de propiedad de ciertos sectores políticos y además las subsidia el Estado y no responden por nada, hacen lo que se les antoja. Eso es lo que pasa en las universidades privadas. No voy a decir que en todas, pero voy a decir que en muchas, porque esto es vox populi y lo conoce cualquiera que quiera investigarlo. Por último, decir esto, ¿por qué es tan mala la educación en Colombia? Y ya he advertido que es una política de Estado y la explicación es fácil de entender, es que aquí no hay un sueño de un país próspero de verdad, nunca lo ha habido. Y es obvio la idea de dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Si lo que quieren es un país como este, pues esa educación es apropiada. Si quieren un país especializado en la producción de materias primas agrícolas y mineras, no necesitan más en educación. Si quieren dejarle a los alemanes y a los franceses y a los gringos y a los japoneses el mundo complejo de la ciencia y del conocimiento y quedarnos nosotros aquí en la mediocridad productiva, esas universidades están buenas y la élite siempre podrá irse para las Ivy Leagues a estudiar, digamos, como debe ser y como debería ser para todos los ciudadanos de este país. Digo como conclusiones, la educación de mala calidad es en Colombia una política del Estado, no es un error, eso es lo que tienen definido, eso es lo que están haciendo y es lo que va a seguir haciendo el presidente Juan Manuel Santos. La política del Estado debe ser educación universal y de alta calidad. Debe ser gratuita y pública como política de Estado, porque si no, no es posible lograr ni la universalidad ni la calidad. Y yo no digo que no pueda haber universidad privada o educación privada, puede haberla, pero habrá que vigilar que también sea de alta calidad, porque aquí no se puede permitir el Estado que sigan estafando a los muchachos y estafando al país en cierto tipo de instituciones. Y para que ese
problema estructural de las universidades privadas, porque es un problema estructural, puede atenderse. Lo primero es que hay que asegurarse, señora ministra, ni un centavo de ánimo de lucro, pero ni uno. Cada centavo de ánimo de lucro de universidad privada o de colegio privado va contra la calidad de la docencia de los muchachos, exceptuando las 3 o 4 de ultra recontramatrículas donde pueden darse el lujo hasta de botar la plata. Cero lucro, y es el que ordena la Constitución y la ley, y el que el pueblo exige que se cumpla, porque las leyes en Colombia hay que cumplirlas, no pueden seguir siendo a la carta. En segundo término, esas universidades privadas se les debe exigir que justifiquen cada centavo que se gastan y cada centavo de la matrícula. Eso no puede seguir siendo un mundo como oscuro, donde nadie se puede asomar, porque no, yo soy el dueño de la universidad, yo soy el rey. Yo puedo darme el lujo que se me dé la gana, y al que no le gusta, váyase, que esto es una empresa privada. ¿Eso qué es? Eso es la barbarie, eso es el atraso, eso es lo premoderno en la historia de la humanidad. Y en tercer término, no se puede hablar de controlar para que en las universidades privadas las cosas sigan bien, señora ministra, porque usted nombre 2 o 3 supervisores que además le afectan negativamente la autonomía universitaria, particularmente a las públicas. Eso no se puede así. Lo único que conduciría a algún tipo de mejoría en estas condiciones detestables que estoy explicando es que haya dentro de esas instituciones democracia interna para los profesores y los estudiantes. O sea, darles todo el poder a los estudiantes y a los profesores para que se organicen, para que hablen, para que reclamen, para que estén presentes en las juntas directivas de esos negocios o de esas empresas, para que alguien interesado en la calidad se preocupe por lo que sucede, porque en estas instituciones en general la única preocupación es como la de los viejos comerciantes de las máquinas registradoras de los otros días, que lo único que les preocupaba era si sonaba o no la caja registradora. Y por supuesto que en esas condiciones no es posible tener la educación que se tiene. Yo no soy optimista en persuadirlos y en convencerlos, le digo a los amigos del santismo, ni en general pues a las fuerzas que han manejado a Colombia. No me hago esa ilusión, esto no lo digo precisamente para esas fuerzas, sino para el conjunto de los colombianos, y para llamar a los colombianos todos, a los estudiantes, a los profesores, a los que de verdad queremos una patria próspera, amable, desarrollada, civilizada, adentrada en el mundo de la producción compleja, de la alta ciencia, de la alta tecnología, un país civilizado de verdad, por alguna vez en esta historia, llamarlos a que nos movilicemos, a que luchemos, a que sigamos en ese sentido la experiencia de Carlos Gaviria, intelectual de altísimo vuelo, pero que nunca se sintió que se desdoraba porque iba a una manifestación del 1 de mayo, o hacía un reclamo, o acompañaba a un trabajador, o a un campesino, o a un indígena, o a cualquier colombiano que luchaba por el progreso de Colombia. Si no es luchando, estudiantes y profesores, este problema no lo vamos a resolver, porque este gobierno y la OCDE y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen definida como línea la contraria: más privatización y más ánimo de lucro en las instituciones educativas colombianas. Muchas gracias. Señora ministra.